Hola, muy buenas a todas y a todos. Mirad, me voy a presentar. Soy Manuel Agustín Gómez Vallejo, soy técnico de nivel superior de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención propio de la Diputación. Bueno, mirad, como habéis entrado recientemente a formar parte de la Diputación, pues como sabéis tenéis que hacer un curso pues especial o destinado al personal de nuevo ingreso. ¿De acuerdo? Y a mí, pues lo que me toca es daros esta parte que trata o es relativa a los aspectos generales y organización de la prevención en la Diputación. Permitirme que voy a colocar una presentación. Bien. Esta parte se compone de 5 partes que iremos viendo en los diferentes vídeos y esta primera pues trata sobre las definiciones de conceptos básicos, ¿vale? La segunda sería el marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La tercera, la documentación en materia de prevención de riesgos laborales, que el empresario, en este caso la Diputación, tiene la obligación de elaborar. La organización de la prevención en la Diputación de Cáceres y las medidas de emergencia. Venga, vamos con la primera parte. Las definiciones que vamos a ver de, como ya os he dicho, de conceptos básicos es la de prevención. ¿Qué es la prevención? ¿Qué es riesgo laboral? ¿Qué son los factores de riesgos o peligros? ¿Cuáles son los daños para la salud derivados del trabajo? Equipo de trabajo y condiciones de trabajo. Bien, por prevención entendemos que es una actitud activa frente al riesgo laboral, que lo que significa simplemente es hacer algo frente a los riesgos laborales, no aceptarlos sin más y no hacer nada. Y para ello, lo que tenemos que hacer es implantar una serie de actividades o medidas preventivas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, porque en muchas ocasiones los riesgos son o están asociados a una actividad determinada y lo único que podemos hacer es controlarlos o reducirlos o disminuirlos, porque solamente podríamos evitarlos si dejamos de hacer esa tarea, ese trabajo en los cuales existen estos riesgos. ¿Vale? Por ejemplo, en cuanto una persona coge un cuchillo para utilizarlo, pues se está exponiendo al riesgo de cortarse, ¿vale? Y la única manera de eliminar ese riesgo es no coger el cuchillo. Pero si tenemos que utilizar esa herramienta en nuestro trabajo, pues no nos queda otra que exponernos al riesgo de cortarnos. Lo que sucede es que si todo lo relacionado con la utilización del cuchillo está en buenas condiciones, son correctos, ¿vale? Pues entonces será muchísimo menos probable o más difícil que suframos alguna lesión cuando utilicemos el cuchillo. Dicho esto, el riesgo, ¿vale? En este caso, del ejemplo que he dicho, sería el riesgo de corte, es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. O sea, o me corto o no me corto, o tengo una lesión o no la tengo. Para determinar o para valorar el nivel del riesgo, tenemos que tener en cuenta y valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca la lesión o el daño y también la gravedad o severidad de este daño. Bien. Los factores de riesgos o peligros se definen como la fuente del riesgo. Es toda condición, situación, circunstancia o actuación inadecuada o incorrecta que aumenta la probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Por lo que cuando existen factores de riesgos o peligros, significa que los riesgos no están debidamente controlados. Por ejemplo, en el caso, siguiendo con el caso del cuchillo,
Si el mango está, por ejemplo, incorrectamente unido a la hoja, o por ejemplo, donde estamos utilizando el cuchillo hay un nivel de iluminación insuficiente, o hay sustancias resbaladizas en el suelo, etcétera, todas esas situaciones o condiciones que he mencionado son los factores de riesgos o peligros que hacen que cuando nosotros utilizamos el cuchillo en esas condiciones incorrectas, es más probable que sufra el trabajador una lesión. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los daños para la salud derivados del trabajo, que son las lesiones, enfermedades u otras patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo realizado, que son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y otras patologías. Cuando hablamos de salud, tenemos que tener en cuenta la definición que hace de este término la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones, lesiones o enfermedades, ¿vale? O sea, que sería el bienestar, como he dicho, físico, mental y social. El accidente de trabajo se define como toda lesión corporal que el trabajador sufre como consecuencia del trabajo. Estos accidentes de trabajo pueden ser de desplazamiento o emisión, que son los que le suceden a los trabajadores cuando se desplazan de un sitio a otro en su jornada laboral. Los in itinere, que son los que le suceden a los trabajadores en el trayecto de su domicilio habitual al trabajo y también del trabajo, en el trayecto del trabajo al domicilio habitual. Los incidentes son aquellos sucesos en los que se producen pérdidas materiales o económicas exclusivamente. Y luego estarían por último los cuasi accidentes o accidentes blancos, que son sucesos en los que no se origina ningún tipo de pérdida ni económica ni tampoco personal, o sea, la lesión. Los accidentes de trabajo se evitan o controlan mediante las actividades relacionadas con la especialidad de seguridad en el trabajo. Luego estarían las enfermedades profesionales, que son todas aquellas enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo realizando alguna de las actividades recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. O sea que no todas las enfermedades pueden ser consideradas como profesionales porque tienen que cumplir con estos requisitos que hemos dicho. Que esté recogida la actividad mediante la que se ha contraído esa enfermedad, que esté recogida en el cuadro de enfermedades profesionales, que asimismo esté provocada por la acción de algún elemento o sustancia que en dicho cuadro de enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad contraída. Las enfermedades profesionales se evitan o controlan mediante las actividades relacionadas con la especialidad de la higiene industrial y también con las de la vigilancia de la salud, de la especialidad de medicina del trabajo. Luego, por último, estarían, en cuanto a los daños para la salud derivados del trabajo, las otras patologías derivadas del trabajo, que son las originadas como consecuencia de los factores de riesgo ergonómicos o psicosociales, ocasionando pues, fatiga física, fatiga mental, estrés, insatisfacción laboral, violencia, acoso laboral o moving, o burnout o sentirse quemado, dando lugar pues, a diversas alteraciones como son las fisiológicas, que pueden ser problemas de insomnio, problemas digestivos, pérdida de vello o del cabello, ¿no? Del pelo, dolores de cabeza, arritmias, tensión arterial anómala, etc. Las emocionales, que serían trastornos de ansiedad, desmotivación, frustración, depresión. Las cognitivas, que sería la disminución de la atención y del rendimiento, confusión, olvidos frecuentes, lentitud de pensamiento y movimientos, dificultad en la toma de decisiones, aumento del tiempo de reacción y de la tasa de errores, lo que originaría también accidentes, etc. Y también en el comportamiento, ¿no? Como es la irritabilidad, la impaciencia, la agresividad, la violencia,
sedentarismo, alcoholismo, etc. La fatiga física se evita o se controla mediante las actividades relacionadas con la especialidad de la ergonomía, y las restantes, o sea, la fatiga mental, estrés, insatisfacción laboral, violencia, moving y burnout, o sentirse quemado, se evitan o se controlan mediante las actividades relacionadas con la especialidad de la psicosociología aplicada. Equipo de trabajo se define como cualquier máquina, aparato, instrumento útil o instalación utilizada en el trabajo. Y por último, ya dentro de estas definiciones de los conceptos básicos estaría la de condición de trabajo, que es cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, quedando incluidas dentro de esta definición las características de los locales, equipos de trabajo, que ya lo hemos definido anteriormente, y productos, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, así como los procedimientos para la utilización de los agentes físicos, químicos y biológicos citados anteriormente que influyen en la generación de los riesgos mencionados. Y por último, cualquier otra característica del trabajo, incluidas las relacionadas con su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores. Muy bien, pues hemos terminado con esta primera parte, ¿de acuerdo? De definiciones de conceptos básicos. Venga, hasta luego.